Hola amigos del canal, vamos con un vídeo y aprovechando de que hice una fumigada justo hoy domingo, pero hice una fumigada de el caldo sulfocálcico, que no lo había aplicado desde hace tiempo, desde pues, antes de la floración. Acordémonos de que hace unas semanas, no recuerdo cuánto, habrá 3 semanitas por ahí, apliqué el caldo bordelés. Y ahora lo que voy a aplicar, como estamos viendo en este vídeo, es el caldo sulfocálcico, ¿vale? Ahí lo estamos viendo. Para la gente que se suscribe nueva, ¿qué es el caldo sulfocálcico? El caldo sulfocálcico yo por aquí no lo consigo. Esto es algo que hago yo. Esto es pasar el azufre, el amarillo, el que viene en forma de polvo, el que viene más concentrado, que viene a un 99, por lo menos por aquí, viene diferentes concentraciones, pero suele venir bastante alto, casi un 100%. El que tengo yo es azufre sublimado flor, acaricida, fungicida. Sabemos que el azufre es acaricida, fungicida. Y viene un 99,8. Me parece que viene un 99,9. Casi un 100%. Pasar ese azufre a estado líquido. Pero encima yo lo hago con hidróxido de potasio. Próximamente, no sé cuándo, cuando se me acabe el producto. Para no botar este. Lo haré. Lo voy a hacer porque el producto tampoco es bueno alargarlo. Ya tiene un año, que lo hice el año pasado, un año y algo. No es bueno dejarlo mucho tiempo tampoco. Son productos que se van oxidando con el oxígeno y ya van perdiendo propiedades. Entonces, pues lo bueno es hacerlo y utilizarlo durante ese año y todos los años hacer un poco. Repito, es azufre. Yo lo hago con hidróxido de potasio, que es más mejor todavía que el hecho con... Esto es caldo sulfocálcico o también lo llaman polisulfuro de calcio. Para quien busque, para quien quiera buscar información, ahí lo estamos viendo, ahí queda después de ese proceso, un proceso ahí como si fuera un proceso químico, queda ese líquido de color rojizo, pero naturalmente se hace hirviendo ese azufre con cal. Azufre con cal en agua, hervido hasta que coge ese color rojizo. Puede ser hervido más de media hora y coge ese color rojizo. Eso es el caldo sulfocálcico, ¿vale? Por esa reacción química. Y es un producto bastante bueno, y sobre todo para el aguacate, porque nos previene de muchas enfermedades, como son los trips. Efectivo, muy efectivo contra los trips, contra los ácaros, contra tizón negro, tizón amarillo, polillas nocturnas, incluso pequeños escarabajos, hongos, mildiu, cenicilla, botritis. Sobre todo es una acaricida fungicida. Manchas, roya, antranosis, sobre todo para hongos, bacterias, todas estas cosas. Para lo que son insectos, también sirve para insectos, pero por eso digo que tiene un amplio espectro. Pero para insectos, la verdad que va mejor. Por ejemplo, árboles de aguacate que tienen mucha cochinilla, para eso es mejor. Más que este producto, para insectos, cochinillas, pequeños insectos, cochinilla algodonosa. Para eso es mejor el jabón potásico o el aceite de parafina, aceite de nin. También lo que pasa es el aceite de nin es muy efectivo, pero es más caro. Pero jabón potásico, aceite de parafina. Pero para lo que son hongos, y sobre todo ahora que ya estamos en época de que empiezan a aparecer ácaros, es muy bueno este producto. Quedaros hasta el final del vídeo que para este producto es... yo no lo consigo de manera comercial. Por eso es un producto casero, que lo hace uno. Pero si no queréis hacer este producto, también os sirve el azufre mojable. No tiene un amplio espectro, como se diga, de que mata tantos productos, pero por lo menos para el tema de los ácaros que ahora empiezan a atacar, tenemos que hacer una fumigación ya de cualquier producto que tenga azufre para controlar el tema de los ácaros. Acordémonos que si nos entran los ácaros, si no, yo tengo esta mochila y la estamos viendo, ahí fumigo los árboles con esto, como no tengo una extensión tan grande de terreno, con esta mochila fumigadora me va bastante bien. Para los ácaros es bueno darle ahora, por lo menos ya ir previniendo para los ácaros, ¿vale? Ya se cayeron todas las flores, ya tenemos los árboles, los aguacates pequeños. Dar estos productos en las dosis recomendadas, pero es bueno hacer una aplicación. Acordémonos que si una cosa cura, mejor previene, ¿vale?
Esto es un dicho que me dieron hace poco y es verdad. Si una cosa cura, mejor previene. Y estos productos son buenos, curan y todo eso, pero no hay que esperar a tener la enfermedad para hacer una fumigación preventiva, que ya sabemos que los ácaros siempre llegan, por muy bien que tengamos las plantas, muy podadas, muy aireadas, muy bien regadas. También el tema de los ácaros, cuando las plantas pasan sed, o sea, tienen estrés hídrico, también hay más ataque de ácaros. Acordémonos de esto. Repito, cuando las plantas tienen estrés hídrico, o sea, no se están regando bien, o por ejemplo, a mí me estaba pasando esto, que antes tenía el riego por goteo, las plantas ya se me estaban quedando, se estaban regando mal, porque no tenía o que añadir más manguera de goteo para que se regaran mejor, o poner, que al final lo que hice fue poner microaspersión, que para mí me gusta más, o aspersión normal. Sabemos que el aguacate pues requiere buen riego y que se moje bastante, bastante superficie por las características de la raíz. Pero bueno, entonces, este producto, ácaros, contra anthracnosis, bacterias, todo tipo de hongos y bacterias. Trips también, por eso es un producto bastante bueno. Aquí estamos viendo ahora. Bueno, antes de seguir con el vídeo, decir que tengo 2 videocursos. Me podéis hablar al WhatsApp. El WhatsApp está. Los 2 videocursos son sobre la nutrición de árboles de aguacate, que dura casi 4 horas. Ahora voy a hablar de los productos estos que estamos viendo. Dura casi 4 horas, me podéis hablar por WhatsApp. Todo el mundo que ha adquirido el videocurso está contento. Y no sería de manera gratuita, pero sería por un precio económico. Uno, de nutrición del aguacate, y el segundo, para que tú aprendas a ver cuando a la planta le faltan los nutrientes, como son el nitrógeno, el fósforo, el potasio, el azufre, el calcio, el magnesio y todos los microelementos, ¿vale? Porque a veces a la planta le falta una cosa, le falta la otra, y en ese curso aprendería. Bueno, cualquier cosa me podéis hablar por WhatsApp o alguna consulta. Bueno, ¿qué estamos viendo aquí? Aquí estamos viendo los diferentes tipos de azufre, que son los más que se recomiendan para el tema del aguacate. No tanto el amarillo en polvo, sino darlos de manera líquida. Recomiendan más así. Entonces, de manera de azufres, de manera mojable, tenemos este de forma líquida, que es bastante bueno. Para el tema de los ácaros va bastante bien, ¿eh? El que viene en forma líquida, viene esa como si fuera esa consistencia líquida, así como parecido a la leche, pero más espeso. Pues algo así. Azufre mojable de manera líquida es bastante bueno contra los ácaros, tanto rojos como cristalinos. Y después tenemos también el azufre en polvo, que también los dos son bastante buenos, ¿vale? Lo que pasa que sí es verdad que para mí, desde mi experiencia, el caldo sulfocálcico va mejor, porque tiene más amplio espectro, ¿vale? Para el tema de ácaros nos sirve cualquier azufre, pero sí es verdad que el caldo sulfocálcico, al ser más fuerte, que hay que saber bien las dosis de aplicación, pero al ser con el azufre amarillo, que viene casi un 100%, es como un poco más fuerte, ¿vale? Entonces también te mata los trips, también te mata los otros hongos que hemos estado hablando, ¿vale? Pero quien no lo consiga, repito, animo a la gente a que ya por estas fechas haga, aunque no tenga afectación por los ácaros, el ácaro, pero ya van a empezar y es bueno hacer una aplicación preventiva en tus plantas de aguacate con azufre. Normalmente azufre es mojable, y quien se quiera animar a hacer el caldo sulfocálcico, hay un montón de vídeos aquí en internet. Podéis poner caldo sulfocálcico, polisulfuro de calcio, que os lleva a hacer este producto de manera hervida. Yo en un futuro lo haré con hidróxido de potasio y lo traeré al vídeo cuando se me acabe el producto, ¿vale? Bueno, espero que les haya gustado el vídeo y un saludo.